Saludos y bienvenidos a la exploración profunda de la búsqueda del hombre más poderoso de la historia de la humanidad. Tal investigación nos invita a descifrar varios elementos críticos vinculados a la noción de poder, y a escudriñar las vidas de diferentes individuos, cuyas acciones, decisiones e impacto han alterado el curso de la historia. Las tres conclusiones de este viaje podrían ayudarnos a comprender el concepto de poder y su uso, distribución y consecuencias desde una perspectiva no moldeada por sesgos contemporáneos. La primera conclusión atribuye el concepto de poder a algo más que fuerza o fuerza física. El poder adopta diferentes formas y es aprovechado por diferentes virtudes. Podría manifestarse a través de la destreza intelectual, la perspicacia estratégica, las cualidades de liderazgo, la visión y la influencia social o política. Alguien proclamado como el más poderoso no tiene por qué ser necesariamente físicamente dominante. La innovación innovadora, por ejemplo, podría cambiar el equilibrio de poder sin recurrir a la fuerza bruta. Igualmente vital es el escrutinio de la jerarquía social de las épocas pasadas. El poder se concentraba directamente o se atribuía intrincadamente, tal vez basándose en el linaje, la riqueza, la posición religiosa o la prominencia marcial. Los críticos argumentarían que tal jerarquía socava la meritocracia y la igualdad, pero comprender que esta estratificación existió e influyó en períodos de amplio cambio y transformación social es indispensable para nuestra investigación. La segunda conclusión es que el poder, con sus discernidores más devotos, también podría generar vulnerabilidad sin darse cuenta. El control o la responsabilidad de innumerables vidas trae consigo una pesada carga. Los poderosos titulares a menudo enfrentaban dilemas morales, sufrían una grave soledad y soportaban una presión inquebrantable derivada de su imponente liderazgo o funciones de toma de decisiones. Sobrevivir o triunfar sobre tales dificultades personales exige un grado extraordinario de resiliencia y perseverancia. Estos titanes de la historia tampoco eran inmunes a la falibilidad. Algunos utilizaron su poder para perpetuar la injusticia, la opresión o el conflicto, para satisfacer sus intereses egoístas o nutrir su megalomanía. La historia, empapada en la sangre de innumerables guerras, revoluciones y levantamientos, es testimonio del hecho de que la infalibilidad humana a menudo fomenta desastres y tragedias monumentales. La tercera conclusión es cómo el poder remodela la comprensión de los derechos o el bien común para el pueblo. Cada decisión polémica tomada por un líder poderoso influye o impacta innumerables vidas. Comprender cómo estas figuras influyentes se esforzaron por comprender y abordar las necesidades multifacéticas de su pueblo, o cómo libraron la guerra contra terribles problemas de civilización es una exploración esclarecedora. Escudriñar figuras tan vigorosas nos introduce en los anales de la historia como Alejandro Magno, Julio César, Gengis Khan, Napoleón, o titanes más recientes, como Adolf Hitler o Joseph Stalin. Su formidable presencia alteró el mapa de las civilizaciones humanas, y dejó huellas indelebles en los contornos de nuestro mundo moderno. Tales figuras históricas encarnan la tentación coercitiva del poder desenfrenado sobre la psique humana, tanto para el bien como para el mal. Sin embargo, los anales de la historia también registran individuos con un dominio aparentemente menor que, a pesar de su postura periférica, influyeron y, en ocasiones, transformaron las sociedades. Estas figuras menos conocidas dedicaron sus vidas a elevar a los demás y creer en el bien común, mostrando una forma alternativa de poder, activismo persuasivo y astucia. A pesar de la influencia inconmensurable que ejercieron estos hombres poderosos, es crucial señalar que la historia, nuestra memoria colectiva, está moldeada por un sesgo patriarcal intrínseco. En consecuencia, hay una subrepresentación de mujeres poderosas en las crónicas históricas. Desde Cleopatra hasta Catalina la Grande, mujeres poderosas e influyentes han dado forma igualmente al tejido de la sociedad humana. Mirando este vasto panorama de cifras contendientes y contrastantes, podemos aventurarnos a evaluar la idea de la persona más poderosa desde un marco más amplio y completo. Carl Gustav Jung sostiene, el poder es como el fuego, se puede utilizar ya sea de forma constructiva o destructiva. A medida que rastreamos las huellas dejadas en las arenas de la historia por estos hombres poderosos, se hace evidente que la verdadera esencia de un individuo poderoso radica en su capacidad para liderar de manera constructiva, elevar a las personas y fomentar una visión transformadora de la humanidad. Con los antiguos a los modernos, los hombres poderosos de la historia se erigen así como los crisoles de sus épocas, determinando la transformación y el equilibrio de sus sociedades, dirigiéndolas hacia nuevos horizontes, para bien o para mal. Depende de nosotros, los herederos de su legado en constante evolución, desentrañar las enseñanzas que nos imponen sus experiencias vividas. Al reflexionar sobre esta monumental cuestión, ¿quién fue el hombre más poderoso de la historia que sea un catalizador para rumiaciones más amplias, más allá de las polaridades binarias de dominación y subyugación, y hacia una comprensión más intrincada del poder humano?
Las lecciones duraderas que obtenemos de estas reflexiones pueden guiar nuestra búsqueda de un futuro más ilustrado y justo para todos nosotros. Esta investigación no puede ni debe culminar en una respuesta definitiva para que la búsqueda de la verdad humana se expanda infinitamente con el progreso de nuestra especie. Por lo tanto, los más poderosos deberían ser interpretables de manera perceptiva, exigiendo la consideración de las normas culturales, sociales y morales, y la capacidad de perspectivas humanas dinámicas sobre el poder. En consecuencia, el poder, a menudo basado en la dominancia temporal, refluye y fluye en sus manifestaciones, en su percepción y en su legado. Después de todo, la naturaleza duradera del poder reside en su potencial transformador. Ya sea que inflame el alma para siempre o arda a través de las sociedades, dejando la destrucción a su paso, es una cuestión de elección, una cuestión de legado. El viaje para descubrir al hombre más poderoso de la historia está en curso. Con los albores de cada época, las arenas del tiempo invariablemente son testigos de un nuevo titán, reclamando el trono del poder, dictando el curso de los destinos humanos con su poder inexorable. Pero no lo olvidemos, el semblante del verdadero poder nunca es inflexible ni arrogante, es compasivo, visionario y justo. A medida que profundizamos en examinar más a fondo esta búsqueda, nos llama a examinar las estructuras de poder a través de las cuales estas figuras colosales han esculpido sus respectivas épocas. Las jerarquías, los sistemas sociopolíticos, el poder militar, la riqueza económica, el predominio ideacional, estas diversas alquimias del poder han determinado la evolución humana. Sin embargo, es igualmente imperativo reconocer que no se trata de redes insidiosas hiladas por alguna fuerza omnipotente, de hecho, son reflejos de nuestras fortalezas y debilidades colectivas. Estas estructuras se rinden gratuitamente a nuestros caprichos y voluntades, aunque mediante un trabajo incansable y una tenacidad inquebrantable, sobre la cual se erige el andamio de edificios de poder tan colosales. Si bien el enigma del poder absoluto continúa tentando la mente humana, su actualidad es un espejismo esquivo, porque las arenas cambiantes del tiempo remodelan constantemente sus contornos. Las tormentas intransigentes de incertidumbre y cambio invariablemente humillan a los más poderosos, enfatizando la naturaleza transitoria de la dominación abierta y el impacto duradero del liderazgo benévolo. Tejer un hilo conductor a través de estas innumerables iteraciones de poder es el papel de los individuos en la sociedad humana. El flujo y reflujo de las épocas históricas a menudo se calibran según sus acciones. Su ambición, coraje y sacrificios, su astucia, magnanimidad y virtudes, todos contribuyen a la armoniosa sinfonía de poder y resistencia, moldeando los contornos de la sociedad humana. Como aluden estas reflexiones, la existencia de poder se entrelaza con la narrativa de nuestra especie. Si bien puede acorralar a las sociedades hacia el progreso o la regresión, marchitar los destinos individuales o transformar los destinos colectivos, en última instancia descansa en nuestras manos para definir su legado. Ejerceremos el poder con audacia, incitando a la tiranía, o lo aprovecharemos juiciosamente, fomentando una justicia equitativa. Sería prudente recordar que el poder, como una espada de doble filo, puede cortar en ambos sentidos, puede ofrecernos dominio sobre nuestros propios destinos mientras nos atrapa dentro del laberinto del control desenfrenado. Como tal, el ejercicio del poder debe guiarse menos por el deseo de aniquilación y dominación y más por el anhelo de prosperidad y progreso compartidos. Los anales de la historia están repletos de inscripciones pronunciadas por los portadores del poder, lo que nos otorga una visión invaluable de su comprensión y ejecución. A medida que desentrañamos estos testimonios, nos obliga a plantear preguntas que marcan nuestra búsqueda de comprensión. ¿Quién es el más dominante? ¿Descansa en la puerta de Babilonia, con el rey Nabucodonosor pregonando su imparable dominio? ¿O resuena en los gritos de batalla triunfantes de un Augusto victorioso, envuelto en los ecos de su pax romana? Corre por los serpenteantes corredores de la ciudad prohibida, donde el dominio del Hijo del Cielo, resplandeciente con sus 5000 años de civilización duradera, adquiere su carácter indomable? ¿O fluye suspensivamente desde la Torre de Londres, manifestándose en el sombrío poderío de un monarca inglés? Sea Nabucodonosor, Augusto, un hijo del cielo, o un monarca inglés, los senderos dejados por estos legionarios del poder son intrincados, tejidos con los hilos de innumerables sacrificios, victorias, derrotas y legados perdurables. Sus potentes evoluciones, a pesar de sus disparidades contextuales, allanan el camino coreográfico para la marcha humana en la historia, una narrativa variada impulsada por los vientos omnipotentes de los tiempos cambiantes. Como interpretamos, los anales de la historia rebosan las simulaciones y permutaciones del poder, recordamos nuestra posición profunda pero precaria en esta gran sinfonía de la existencia. La búsqueda de los más poderosos de la historia no es un camino único, sino más bien un laberinto de senderos que se cruzan y que, aunque plagados de complejidades y contradicciones, convergen hacia una humanidad compartida.
Es aquí en este nexo donde nos damos cuenta de que la verdadera esencia del poder no reside en una sola entidad sino dentro de la voluntad colectiva del pueblo. Habla de las innumerables historias de sociedades que, en su búsqueda de liberarse de la opresión, la supervivencia de una catástrofe o el progreso del estancamiento, han aprovechado el poder inherente de la unidad para remodelar y redefinir sus destinos para mañana mejores. Sinceramente, el poder no está monopolizado por una sola figura, entidad o época. Sus manifestaciones son tan numerosas como los gránulos de arena de la historia de la humanidad, y sus portadores son vastos y variados. En lugar de buscar al hombre más poderoso de la historia, delineemos el poder transformador de la humanidad, cuán libre de limitaciones individuales puede ejercer un cambio monumental. Por lo tanto, la búsqueda del individuo más potente no debe verse principalmente como un ejercicio de adulación o idolatría. Más bien, debe verse como una exploración profunda de la naturaleza misma del poder mismo, como un esfuerzo incesante para comprender sus intenciones, sus manifestaciones y su omnipresencia inherente. Así, mientras recorremos las crónicas del crecimiento y la tribulación de la civilización humana, aquellas marcadas por el poder y aquellas marcadas por su evitación, nos enfrentamos, en esencia, a la verdad última: el poder de la humanidad reside dentro de cada uno de nosotros. Así que dejemos que esta investigación sirva como testimonio de nuestra ascensión colectiva como especie, en lugar de un pedestal para conmemorar a individuos, grandes o no. Cada historia de la búsqueda de magnates nos lleva a un faro eterno de lucha humana, distinta pero conectada, la saga eterna del viaje de la humanidad. En última instancia, a pesar de las fluctuaciones implacables de las narrativas o las tangentes evolutivas de las interpretaciones, los latidos del corazón del poder humano hacen eco de un estribillo solemne: es un sirviente y no el amo. Su vocación y propósito residen en la continua forja de progreso, comprensión y justicia, contra las trenzas cada vez más apretadas de la adversidad, la ignorancia y la tiranía. Así que, recordemos las enseñanzas de esta exploración: que ningún gobernante, ningún conquistador, ningún oligarca, ningún soberano, ningún poder tiene la licencia para erradicar la dignidad o la autonomía individual de los seres humanos. El poder, en su epítome benévolo, es la capacidad de elevar, proteger, progresar y habilitar. A medida que continuamos evolucionando y navegando por el tumultuoso río del tiempo, mantengamos nuestra mirada en este faro que nace de la cueva de la historia, dejemos que la capacidad de respuesta convincente y el bienestar compartido guíen el timón de nuestra sociedad. Y allí encontraremos la respuesta a nuestra incesante búsqueda. Así, a medida que retrospectamos e introspectamos, desenterramos varias narrativas humanas poderosas, tanto benévolas como depravadas, que tachonan el mosaico de la historia. Sin embargo, el verdadero mosaico de poder encapsula más que el poder de unos pocos. Refleja la progresión y transformación agregada de la sociedad, dotada del dinamismo armonioso y concertado de todos nosotros. Entonces, con esta reflexión diligente, una comprensión inclusiva del poder y su impacto, podemos avanzar hacia un futuro en el que la demarcación entre poder y moralidad disminuya y en el que el potente ejercicio del poder fomente la igualdad, la compasión y el bienestar mutuo, dando forma a un mundo donde cada ser humano puede ser el más poderoso, en la configuración de su destino y del destino de la humanidad.